Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo que decir con total convicción que tengo una profunda satisfacción de que esté con nosotros hoy un querido amigo, un argentino que trabaja, que estudia, que se destaca fundamentalmente por su conocimiento, por el análisis de sus distintos problemas, que ha sido abogado, que es abogado, perdón, no podemos dejar de ser, pero bueno, que además estuvo en la Fundación Exportar, estuvo en la Politécnica de Madrid haciendo el posgrado, estuvo también dirigiendo el tema de CIPEC, así es mi querido... Asesor de CIPEC fue. Asesor de CIPEC. Me refiero al doctor Marcelo Elizondo, porque si sigo hablando de su currículum, se terminó el programa y no vamos a poder hablar de nada. Marcelo, querido, te agradezco muchísimo tu presencia. O sea que tengo un gran afecto y cariño, respeto por vos. Es recíproco, muchas gracias. Yo te agradezco mucho. El otro día estuve en el CARI cuando yo estoy ahí, consejero, pues me invitó mucho mi amigo Felipe Lavaltre. Estuviste brillante, como todos los que estuvieron. Aprendí bastante sobre minería, que yo no sabía mucho. No hay que sepa mucho ahora, pero aprendí. Y lo otro que te quiero significar es que, bueno, vos mejor que nadie podés decirme cómo estás viendo la situación en este momento. Bueno, la verdad es que... Una visión del mundo. El mundo está en un proceso de cambio muy marcado, con evolución tecnológica increíble que ha hecho que la economía sea cada vez más internacional, pero con algunas reacciones políticas, sobre todo en los países desarrollados, en los que se están viendo discursos que reaccionan contra ese creciente globalismo productivo. Exactamente. Pese a los discursos nacionalistas como el de Donald Trump o algunos líderes opositores europeos, la verdad es que el mundo muestra en materia económica crecimiento, el Producto Mundial crece, el comercio internacional sigue creciendo. El año pasado, según la OMC, el comercio mundial creció 4,8%. Bueno, vos sos un especialista, un maestro en eso. Fue la tasa de crecimiento del comercio mundial más alta en 6 años, pese a los discursos proteccionistas y a las amenazas de guerras comerciales. El comercio sigue creciendo. Este año está previsto que crezca alrededor del 4%. Por lo que yo diría que hay un gran factor de impulso a la economía internacional, el comercio, pese a los discursos proteccionistas que lo que están marcando es cierta reacción, porque me parece que lo que está pasando en el planeta hoy es que hay un nuevo bipolarismo. China y Estados Unidos son las dos potencias que disputan el poder, y para dirimir esa disputa han incluido al comercio como el conocimiento, la tecnología y la propiedad intelectual, obviamente como los temas geoestratégicos y de defensa. ¿Cree, Marcelo, perdón, que China ya económicamente está prácticamente superando a Estados Unidos? Bueno, los números no dicen eso todavía. No dicen eso todavía. ¿No? Estados Unidos tiene un Producto Bruto medido en dólares mucho más alto que China. La verdad es que hay varias diferencias todavía en favor de Estados Unidos. Una de ellas es la evolución tecnológica que ha logrado Estados Unidos. Sí, bueno, esos son primero lejos. Otra que hay que destacar es que las empresas internacionales son primordialmente estadounidenses. De las 100 empresas más grandes del mundo, 51 son estadounidenses. Mirá. Y solo 8 son chinas. Y estoy hablando de empresas que operan en todo el mundo. En todo el mundo, claro. A través de procesos de globalización productiva. Una tercera cosa en la que se destaca Estados Unidos en relación a China es en los flujos de inversión internacional. Receptivo y emisivo, Estados Unidos es el número 1. Por lo que yo creo que todavía está por encima de China. Pero claro, China viene creciendo, se viene acercando y hay una disputa de poder, pero también de valores entre ambos. Estados Unidos representa el capitalismo, la democracia, los valores de Occidente. China viene desde Asia, emergiendo con otro modelo. Y evidentemente la bipolaridad de la época es entre ellos dos. Y otra cosa, querido Marcelo, que entre China e India, que según los análisis que se están haciendo, en 2050, Miguel Belloso me dijo en 2030, India va a superar en habitantes a China, pero ahí nomás de tener
un tercio de la población del mundo. Bueno, claro. 7.000 millones y tenés 2.400, 2.500. Exacto. Hoy China tiene más o menos 1.400 y la India tiene 1.200. 1.200, pero te digo 2.600 millones. Y el mundo tiene unos 7.400 millones. 7.400, exactamente. Y la población china crece, la población india crece. La población india crece mientras la China está estancada, tuvo durante muchos años una política de control de natalidad. Miguel, que fue un gran embajador ahí, porque ahí ascendió a embajador, pero estuvo 9 años en China. Sí, tuvo una tarea muy destacada en Shanghái. Muy destacada en Shanghái. Como cónsul general. De modo que lo que yo veo hoy es más una disputa de poder que una ola proteccionista. Me parece que hay escarceos entre las dos potencias, pero el resto del mundo sigue avanzando. Este año se firmó el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo por el PBI involucrado, que es entre la Unión Europea y Japón. Efectivamente. Así como los 44 países africanos han resuelto crear una zona de libre comercio entre ellos en el continente negro. Yo respeto a todos los países, pero tengo una predilección muy especial por Japón. Bueno, Japón es un país que está impulsando la apertura comercial. Que tiene un gran embajador en este momento acá. Exactamente. País con el cual la Argentina podría tener una relación más intensa que la que tiene. Exactamente. Es una de las 5 potencias económicas del mundo. Sí. Y también un país con mucho desarrollo tecnológico. Por lo que yo diría... Una gran generosidad con mi provincia, cuando a mí me tocó gobernar. Era un gran secretario de planeamiento yo, que era José Casuso, pero hicimos un acuerdo para recuperar 400.000 hectáreas con la empresa Yaica. Claro. Para poner al servicio de la producción, que estaban inundadas. Nos daban 18 ingenieros japoneses, nosotros pusimos la contraparte nuestra, dejamos todo listo, pero después por no sé qué motivo, lo que nos pasa a los argentinos, en este caso a los correntinos, no se pudo. Estaba la pelota en el área, en la raya del gol, y no se pudo concretar. Pero yo después fui, cuando estaba Rojas ahí embajador, y fui a verlo a la gente esta, y yo creo que todavía hay posibilidades de que se pueda concretar. Porque fue una cosa magnífica de Yacyretá hacia el centro de Corrientes. En eso estaban dándose los primeros pasos para un proceso que vino después en la Argentina, que es de mayor recepción de inversión internacional, de cooperación internacional. Ahí hay mucho por hacer en general, en la República de Corrientes y en la República Argentina en general, porque... Se llama la carta de adopción. Porque vos pensás que la Argentina es un país que tiene que recibir mucha más inversión internacional que la que recibe. Más. Nosotros el año pasado recibimos alrededor de 11.500 millones de dólares de inversión internacional, menos que Brasil, mucho menos que Brasil, 15% de lo que recibe Brasil, pero menos que México, menos que Colombia. La Argentina recibe inversión internacional en relación a su PBI, que es 30% más baja que el promedio de nuestra región. Y si vos medís lo que ha ocurrido desde que empezó el siglo hasta acá, la Argentina ha recibido 300.000 millones de dólares menos que México, 150.000 millones de dólares menos que Brasil, 70.000 millones menos que Chile, mucha menos inversión extranjera que países con los que podemos El Pacífico se manejó bien, ¿no? Bueno, sí, en primer lugar... Chile, Perú, México, Colombia. Bueno, esos 4... Ahora, el otro día me decían que Colombia puede desalojarnos del 4º lugar a nosotros. Puede, porque después de la devaluación, el PBI medido en dólares en la Argentina vale mucho menos. Y el de Colombia permanece constante. Constante. Por lo que Colombia podría pasar a ser la tercera economía de la región después de México y Brasil. De México y Brasil. Todavía no están hechas las cuentas, pero podría ocurrir. Pero lo que vos decís, los países del Pacífico son mucho más abiertos en materia de comercio y en materia de inversión. De hecho, México, Colombia, Perú y Chile tienen la Alianza del Pacífico entre ellos. Eso. No hay aranceles en frontera entre ellos. Y eran más, ¿te acordás? También estaba Canadá. Bueno, ellos además forman parte de un tratado de 12 más grande, países. Claro, que eran de 12, Estados Unidos se fue, o sea que quedaron 11. Canadá, está Japón también. Claro, Japón es también. el más importante de ese grupo, son países asiáticos y americanos. Sí, sí. Que se iba a llamar el Trans-Pacific Partnership. Efectivamente. Ahora sin Estados Unidos tiene un nombre diferente, pero se firmó igual ese acuerdo entre los 11 sin Estados Unidos. Y cuando Trump asume, se va. Cuando estaba Obama, estaba Estados Unidos. De modo que yo diría, el mundo sigue avanzando en integraciones, en acuerdos para que el comercio sea más fluido, en reducción de trabas en frontera, más allá de los discursos proteccionistas, que yo creo que son más una herramienta de disputa estratégica que una nueva ideología mundial. Querido Marcelo, y volviendo un poco, fuimos por el mundo, vayamos un poco acá.
Brasil va a tener una inflación de menos del 5% anual, a pesar de todos los problemas políticos que tiene. Que Lula sí, que Lula no, que el Bolsonaro iría una cosa. Bueno. Y nosotros, en cuanto creo que vamos a andar superando los 40. Sí, más de 40. Más de 40, ¿no? Sí. Y lo otro es el mes de agosto, todavía no se sabe, pero calculan el 4, calcula más todavía. ¿Qué tenemos que hacer los argentinos para vos, que sos un hombre sumamente inteligente? La inflación es el gran problema de la Argentina. Somos uno de los 5 países con más inflación del mundo. El mundo. Y además tenemos una inflación acumulada desde hace 40 años que es enorme. Ahí hay causas que increíblemente se mantienen a lo largo del tiempo. Tenemos inflación y no corregimos. Hay otros países del mundo que han tenido tasas de inflación muy altas, Alemania, por ejemplo, claro, que corrigió y hoy no quiere saber nada ni con una mínima inflación. En Alemania la inflación generó problemas políticos y problemas de dictaduras muy serios, profundos, como sí, todos sí. sabemos. La verdad es que la principal razón de la inflación es la política monetaria. La inflación Totalmente. empieza como consecuencia de una oferta de billetes que supera la demanda. En realidad lo que ha habido en la Argentina durante mucho tiempo es emisión de moneda que supera las necesidades de la economía. Esto tiene por principal razón los desequilibrios del fisco, los desequilibrios fiscales. El déficit de presupuesto en la Argentina es histórico. Porque empezamos con este presupuesto que va a ser del 15% y mirá lo que somos de inflación. El déficit de presupuesto en muchos casos se financia a través de emisión de moneda. En la Argentina cada vez menos, pero también el año pasado se ha financiado a través de endeudamiento externo y con el ingreso de dólares se había emisión de moneda para la adquisición de los dólares que traía el Tesoro por parte del Banco Central. Bueno, eso además, por más que vos lo quieras corregir, tarda un tiempo en corregirse. El gobierno se ha propuesto ir a un déficit primario cero el año que viene, queda incólume el déficit de pago de intereses, o sea que el déficit financiero todavía se mantiene y va a ser más del 3% del Producto Bruto. La verdad es que la Argentina, como consecuencia de muchos años de inflación, vos tenés 2 problemas. El problema actual que causa la inflación que padecemos y el problema histórico. En la cultura de la gente está una desconfianza en su propia moneda y una hipersensibilidad que hace que la demanda de moneda caiga rápidamente. Ser enamorado del dólar porque no tiene otro camino. Eso es consecuencia de los problemas históricos de pérdida de valor. Claro. El peso argentino no cubre muchas de las funciones de la moneda, en particular no es reserva de valor, entonces el argentino es racional, no es un tema cultural, es un tema racional. Hay que reservar valor y el que puede sale del peso porque sabe que el peso pierde valor rápidamente. Totalmente. Pensemos que no hace mucho que se lanzó la convertibilidad en la Argentina cuando un peso valía $1, fue en el año 92. 92. Hace menos de 20 años, un peso valía $1, hoy $1 vale 40 pesos. Exactamente. Si vos pensás eso, es una cuenta muy sencilla. Como consecuencia de eso, la gente obviamente sale del peso. Tiene razón para desconfiar y para no tenerle fe a la cosa, ¿no? Pero por supuesto. Y eso que hablamos del Transpacífico, antes de entrar en el llano, porque todavía nos quedan unos minutos. ¿Vos cómo ves el tema de Mercosur, con el tema de Brasil y esto? Que para nosotros tiene una enorme significación. El Mercosur es un bloque muy importante para la Argentina, pero hoy tenemos en nuestro principal socio Brasil una gran incertidumbre política. Es claro. No sabemos quién va a ser presidente de Brasil. Los primeros días de octubre hay elecciones en Brasil. Y ya hay elecciones en octubre, claro. Que seguramente no serán definitorias porque va a haber una segunda vuelta en noviembre. Los 2 candidatos que van en punta son Jair Bolsonaro, este señor que ha sido herido en acto público, y Ciro Gómez y Marina Silva, que es la tercera, están ahí los que lo siguen, todos con una intención de voto bastante pobre. Y luego Lula se bajó ya de la candidatura, con lo cual va a ser el candidato a vicepresidente. Lula no se bajó, no lo dejan ser candidato, la ley se lo impide. Claro, entonces él dijo, ya terminó de luchar para hacerlo. Lula aceptó que la justicia le prohibió su candidatura. Exactamente. Lula era el candidato con más intención de voto, pero porque está condenado en segunda instancia en la justicia brasileña por delitos de corrupción, no se le permite ser candidato. De modo que yo creo que se va a disputar entre Bolsonaro y Ciro Gómez, seguramente la segunda vuelta. 2 candidatos que no generan mucha confiabilidad. ¿No? De modo que yo auguro que Brasil, lamentablemente, por razones políticas, va a generar un poco de incertidumbre económica en los próximos meses. Pero vos, Marcelo, que está en la cosa internacional y todo, cualquiera que sea el gobierno en Brasil, Itamaraty funciona como si fuera una cosa
Sin duda, y yo te diría Con una coherencia, para mí después de la Unión Europea, la mejor cancillería del mundo, ¿no? y además la política en general. La política en general. Brasil tiene elites, tiene instituciones que Y contienen. son todos de carrera, los embajadores, la mayoría, Sí, todos. Sí, yo te diría que Brasil tiene una élite, un cuerpo dirigencial, diplomático, pero además político en general, empresarial, que hace que, bueno, sea hoy una de las 10 economías más grandes del mundo. Efectivamente. De modo que por ahí lo que vamos a tener en Brasil después de las elecciones es alguna incertidumbre, porque cualquiera que gane no va a ser el candidato que hace un año se prefería, pero seguramente esas élites van a ir generando confiabilidad a modo de empezar a andar con el gobierno nuevo. Y lo que hablamos del tema de la inflación, fíjate vos, esa es una consecuencia de una política que tiene coherencia y continuidad. Sí, Brasil es un país que tiene sus desequilibrios, que tiene sus cosas que corregir, ha corregido muchas, Ha corregido mucho. ha congelado el gasto público en su constitución nacional, Claro. ha hecho una reforma laboral muy ambiciosa para poder competir en el mundo. Brasil es siempre uno de los 10 principales receptores de inversión extranjera directa en todo el mundo, el más importante de Latinoamérica. Brasil es la sede de 33 de las 100 principales multinacionales ¿Y latinoamericanas. vos crees que podemos recomponer el Mercosur? Yo creo que sí, pero se necesita una agenda nueva. Una agenda nueva, ¿no? Una reformulación general, Sí, ¿te parece? y para eso el Mercosur debería ser más internacional y menos cerrado. El Brasil y la Argentina han creado un bloque en el cual están también Uruguay y Paraguay, está Sí. Venezuela y se fue, Paraguay que está mejorando un poco. más enfocado en mirarse a sí mismo que en mirar al resto del mundo. Efectivamente. Y yo creo que hay que pensar en un Mercosur que se internacionalice, que busque terceros mercados. Y arreglar con la Unión Europea, si es posible. Hay una negociación en marcha que tiene más de 20 años, Pero que no se concreta. que está difícil, en la que no hay acuerdos. Yo creo que hay que mirar a Asia, hay que mirar el norte de África, hay que mirarnos a nosotros en nuestra región. A nosotros, nuestra región. ¿Y cómo nos ves? Es decir, en esta etapa con el tema del fondo, ¿vos crees que podemos recomponer? Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional corrige la principal falla de la Argentina, que es que le faltan recursos para cubrir sus cuentas públicas. Pero son deudas. Bueno, es deuda, pero la Argentina ha diseñado No un pudimos mecanismo de hacer financiamiento otra del cosa. déficit. La Argentina No nos queda otra cosa. Claro. Aún el año que viene, que está previsto con este ajuste fiscal un achicamiento del déficit a cero en el déficit primario, nos va a quedar el déficit surgido del pago de la deuda, Claro. que supera 3 puntos del PBI, por lo que necesita recursos que si no se los prestan los mercados voluntarios, serán prestados por el Fondo Monetario. Y si acá la inflación supera lo que se evaluó con el fondo, vamos a tener que replantear y renegociar. Bueno, ya está renegociándose el acuerdo con el fondo, no solamente porque No, claro. la inflación supera, también porque se van a adelantar fondos que estaba previsto que sean entregados a la exacto. Argentina más adelante, y bueno, porque hay que corregir algunas cosas de lo que se pautó hace poquitos meses. Ha sido un gran auxilio el Fondo Monetario para que la Argentina por lo menos pueda encontrar un mecanismo de Y salida. ahí ya no teníamos alternativas, sino... Y bueno, tenía muchos problemas que obviamente los mercados se entendieron y por eso tuvimos este ajuste cambiario que sufrimos. Este ajuste cambiario. ¿Y vos crees que, como vos hablabas hoy del dólar, cómo va a seguir el tema este? Nadie sabe porque la Claro, Argentina, no se puede adivinar. a las razones objetivas que puedan surgir de las cuentas que uno haga, reservas, oferta monetaria, emisión, cuentas externas, a eso hay que agregarle la falta de confianza del argentino, lo que se llama caída en la demanda Bueno, de moneda. nosotros esa palabra nos hace falta. Pero a mí me parece que tener- por razones objetivas deberíamos tender a mantenernos más o menos en los niveles de tipo de cambio real que tenemos hoy. Yo también creo lo mismo. Pero otra vez, nunca hay que descartar que en la Argentina aparezca algún generador de desconfianza que ponga nerviosos a los actores. Claro, Espero porque que eso lo no que surge ocurra. afuera, a veces repercute inmediatamente acá. Bueno, cuando surgió fuera los problemas que hace un par de meses nos Con afectaron, Turquía, por ejemplo. la Argentina tenía además desequilibrios, tenía trazo cambiario, tenía déficit de cuenta corriente, que ponía nerviosos a los mercados. Eso ahora está corregido, por lo que yo creo que si se ordena la parte subjetiva, la incertidumbre, la caída de confianza, por las razones objetivas deberíamos mantenernos en los equilibrios actuales. Ahora, yo digo una cosa, fuera de Turquía, pero por cualquier otra cosa que sople nos toca a nosotros, ¿no? Porque somos un país muy vulnerable porque mantenemos desequilibrios sin corregir. La Argentina tiene una historia que el mundo recuerda y que ha causado mucho daño. La Argentina es el país del mundo con más conflicto entre el Estado
y las empresas extranjeras que han venido a invertir Exacto. en el mundo. Pero En los últimos 30 años tuvo 60 conflictos. Es el que está en el tope de la cantidad de conflictos entre el Estado y empresas. Es el país de más de 5, creo que son 6 o 7 defaults en su historia. Entonces, la Argentina tiene que sobreactuar y tiene que tener sus cuentas públicas en orden, sus cuentas externas manejables. Todavía no se hizo ninguna reforma a la que se había prometido. Pero yo creo, querido Marcelo, es que habría que decir, bueno, esto no está bien, pero proponemos una cosa que nos parece bien. A lo mejor no tenemos razón en lo que decimos, pero por lo menos propuestas concretas a la crítica que hacemos. Sí, y yo creo que en eso lo primero que tiene que hacer la Argentina es tener manejables sus cuentas públicas, Exacto. porque el déficit de presupuesto genera inflación, tasa de interés, atraso cambiario. En segundo lugar, la Argentina tiene que corregir el marco regulatorio. La Argentina es un país con mucha congestión regulatoria que afecta la actividad de los agentes económicos sobre restricciones regulatorias, muy intervenido por restricciones. Y lo tercero que tiene que hacer la Argentina es abrirse al mundo. Efectivamente. Es un país todavía muy cerrado en materia de comercio y de inversión, y los países que más progresan son los países abiertos. Totalmente. Y en eso estamos en mora. Y poner diplomáticos que estén realmente en esa cuestión. Y te digo una cosa, el autonomismo ahora es Partido Nacional de Vuelta, el más antiguo. Yo no te pido, pero sí te pido que me ayude a analizar los problemas del país. Porque tengo un altísimo concepto de tu conducta. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Así Muy amable que por la te opinión. agradezco muchísimo, querido Marcelo. Un gusto como siempre. No fue el tiempo. Para mí un gustazo también. La verdad que tengo un alto aprecio, cariño por tu trayectoria y por tu forma de manifestar. Muy amable. Así que muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Osdeneo 1825. Estamos. Ha sido una satisfacción escuchar el análisis profundo, concienzudo, serio, responsable, un hombre que estudia y trabaja mucho, por el que tengo un profundo afecto y respeto. Ha quedado en claro que nosotros tenemos que empezar la etapa de una reformulación general,
como decía él, el tema de la política exterior, por ejemplo. Comparado con Brasil, que tiene continuidad, que tiene diplomáticos de carrera, que tiene gente que trabaja intensamente, y sobre todo para lograr obtener esa palabra que tanta falta nos hace, que es de confianza. La confianza, a efecto de obtener que vengan al país inversiones que posibiliten una vida digna, que puedan disminuir ostensiblemente el 33% de pobreza que tenemos y que tengamos una continuidad en seleccionar, una política de Estado en todas las actividades, a efectos de que seamos creíbles, tengamos la posibilidad de que cuando decimos una cosa la cumplimos. Él decía, el tema del dólar es el fruto o el resultado de que estaba 1-1 en un momento, ahora está 1.40. Es decir, que la verdad es que todos podemos tener errores y cometimos errores, pero creo que de una vez por todas tenemos que comenzar a hacer las cosas bien si realmente queremos que nuestros compatriotas crean en la política, en los empresarios, en los sindicalistas, en todo. Tenemos que ser honestos y serios, responsables. Tenemos que estudiar los problemas. No tenemos que inventar nada. Tenemos que hacer lo que verdaderamente corresponde. Y si acá le otorgamos al Estado el rol que le corresponde, con ajustarnos a lo que dice la Constitución, la regla clara y definida, la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, estaríamos cumpliendo con nuestro deber y estaríamos cumpliendo con nuestra obligación de ser argentinos y de ser serios y sobre todo tener un profundo amor a la patria. Hasta el próximo jueves con el diputado Facundo Suárez Lastra.